Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa. Ha finalizado el siglo XX en medio del vértigo de la caída. Nada sabemos de nosotros mismos, nada nos pertenece. La historia se diluye en nuestra respiración, en medio del cotidiano rodar de la vida de cada cual. Los proyectos perdieron sus páginas en la caída y los conceptos vaciaron su contenido. Deambulamos buscando inútilmente la extraviada tabla de los derechos. No somos sino peones y proletarios que habremos de reandar los caminos de la patria. Hagámoslo como siempre lo hicieron los peones, en forma altiva, con la batalla de la historia en la memoria. Con este extracto del ensayo Batalla de la Memoria de María Angélica Illanes, damos inicio a este programa de La Ventana con el Premio Nacional de Historia 2016, Julio Pinto. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Equipo casi completo: Dani Ahumada, Marco Antonio Parra. Hola, hola. Hola amigos. Y hola. Nuestro invitado de hoy, Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Hola Julio. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y iniciamos esta conversación con un gran exponente de la historia de Chile y también dos otros importantes exponentes, por lo menos en la formación, en los estudios. Sí. Dani Ahumada, académico de la Universidad de Santiago, Marco Antonio Parra con estudios en historia también. Terminado, pero sin posgrado, así que renuncié a esa área. Pero usted tiene historia en la Universidad de la Vida también, ¿no? Ahí vamos. ¿Dani? Sí, vamos a comenzar con Julio preguntándole por su trayectoria. Sabemos que es originario de Ovalle, tengo entendido. De Cogotí 18, demórese un poco más. Qué bonito. Cogotí 18. Comuna con Barbalá. Sí. Excelente. Al interior de Ovalle. Así es. Al interior de Ovalle, sí. Perfecto. ¿Dónde realizas tus estudios de pregrado? Porque tengo entendido que muy pronto sales del país. Cuéntanos un poco. Sí, la historia, la formación mía es un poco atípica, por no decir excéntrica, porque yo hice todos mis estudios universitarios fuera de Chile. Yo entré a estudiar historia el año 74, aquí en Santiago, en la Católica, debo decirlo, que estamos aquí en la radio de la Universidad de Chile. Lamentablemente. Pero bueno, Nadie nadie es perfecto. Y no era el mejor año para estudiar historia, el 74. Entonces hice un semestre, andaba un poco desanimado, y un amigo me habló de unas becas que se estaban concursando para ir a hacer estudios de pregrado a Estados Unidos. Yo postulé por hacer algo y tuve la fortuna de que me gané la beca. Así que hice todo mi estudio finalmente en Estados Unidos. ¿Dónde? En la Universidad de Yale. Perfecto. ¿Qué temas investigaste ahí? ¿Cómo comenzaste a trabajar? A ver, el sistema universitario norteamericano es bien particular porque tienen un bachillerato que es común para todos. Uh-huh. O sea, uno no entra directamente a una carrera, sino que entra a un plan común que dura 4 años y donde uno lo obligan a mantenerse diversificado en su selección de ramas. Uno no puede especializarse de entrada en una línea. Pero yo ya tenía claro que quería estudiar historia, entonces yo hice la mayor cantidad posible de cursos de historia y saqué un bachillerato con mención en historia. Y de ahí pasé inmediatamente a hacer la maestría, el máster, en historia ya de América Latina. Termino eso el año 79 y ahí vuelvo a Chile. Trabajo unos años y después vuelvo a hacer los cursos del doctorado. Tuve como un año más allá y ya vuelvo definitivamente, hago la tesis desde acá y ya no me voy más. Cuando llegas a Chile, ¿dónde llegas? Llego a la casa de mi mamá. O sea, no había quien lo recibiera. Eso es lo que estoy diciendo. La madre, qué mejor hospitalidad. Así es. Hay una entrevista que diste hace pocos meses a El Mercurio, donde preguntan sobre tu origen al interior de Ovalle y hablas de las historias de los viejos ovallinos que estuvieron en La Pampa. Y hablas de esas historias como cuando ellos habían sido nortinos, pampinos, como ellos se decían. Y eso luego
puede decirse que lo vuelcas en tu trabajo en relación a lo que originalmente se llamó esa rebeldía de los pampinos del norte de Chile. Yo diría que hay dos cosas, porque efectivamente el tema que yo elegí para hacer mi tesis fue la historia de los trabajadores salitreros. Esa fue mi primera línea de investigación respondiendo a una pregunta anterior de Dani. Y en parte esa opción tuvo que ver con esas historias que tú recuerdas que yo escuché en mi infancia, en mi adolescencia, en los viejos de mi pueblo. Pero también hay que decirlo, hay una razón más política para hacer esa selección, y es que se decía, y en parte es verdad, ¿no?, que ahí es donde se gesta el movimiento obrero moderno chileno, y ahí es donde nace un poco la izquierda moderna en Chile. Entonces también me interesaba por razones, llamémosle, menos personales, menos epidérmicas y más políticas, conocer más de esa experiencia, por qué había sido ahí, cuáles habían sido las características de esa experiencia y qué efectos había tenido para lo que siguió, para la historia de la izquierda y del movimiento popular en el siglo XX. Señalas además que esa izquierda surge sin influencias externas, aparentemente, que es un movimiento autóctono, quizá puramente originario. Y hablas también de la rebeldía y de las expresiones de rebeldía que tenían los obreros pampinos en aquella época, escupir el plato del patrón, en fin, cuéntanos algo de eso. Bueno, lo de escupir al plato del patrón era una metáfora, porque los obreros y los patrones no comían en el mismo lugar y no tenían mucha oportunidad los obreros de escupirle el plato, aunque deseos seguramente no le faltaban. La rebeldía yo creo que es un rasgo consustancial a cualquier sociedad en la cual hay diferencias de ingreso, de poder, tan flagrantes como las que había en ese tiempo en el mundo salitrero. La rebeldía viene mucho antes del movimiento obrero y es parte de la vivencia popular, yo creo, no solo en Chile, en todo el mundo. Lo que ocurre aquí es que hay un cambio en las condiciones de trabajo y de vida, que es un cambio bien dramático, y frente al cual la gente que converge en ese mundo del salitre, porque casi nadie era nacido allá, digamos, estamos hablando del desierto más árido del mundo, donde no había mucha población anterior. Entonces llega gente de muchas partes, y no solo de Chile, ojo, también de Bolivia, también de Perú, a trabajar. Y se encuentran en un mundo donde el trabajo lo absorbe todo y donde no hay protecciones, no hay redes familiares, no hay instituciones, llamémoslo como la iglesia, que esos lugares de origen podrían haber tenido un papel protector. Y entonces esta rebeldía se canaliza en forma de protesta contra esas condiciones y poco a poco va cristalizando en la formación de los primeros sindicatos u otras organizaciones de esa naturaleza, y poco después en la politización de esa protesta. Y ahí en ese momento los obreros lo que hacen es tomar prestado de ideologías que no inventan ellos. O sea, el socialismo, el anarquismo no son fruto de la historia de los salitreros o de los trabajadores chilenos, sino que vienen de pensadores y de activistas políticos de otras latitudes. Pero los chilenos lo que hacen es tomar esas referencias políticas e ideológicas para encauzar sus propias rebeldías y sus propias protestas y levantar proyectos de sociedad alternativos. En ese sentido digo que es un proyecto autónomo, porque nace desde su experiencia, pero la expresión ideológico-política de ese proyecto no la inventaron ellos. Señalas además que el sindicato y el partido se transforman en las instituciones que forman a los obreros pampinos, porque había un sistema educacional muy limitado, no había un acceso a la educación formal. Y evidentemente hay que hacer ahí un link con el libro que escribiste sobre Recabarren, ¿no? Y el rol que jugó él en ese proceso. Claro, Recabarren es un personaje muy interesante porque él encarna muchos de estos procesos que estamos hablando, entre otros el carácter autóctono del movimiento, porque Recabarren no es que haya sido un intelectual que estudió en el extranjero y volvió a compartir sus enseñanzas, sino que él se forma en la experiencia del trabajo, se radicaliza allí, se politiza y hace de la organización de los obreros el principal motivo de su vida. Y una de las cosas que él repara y denuncia es la falta de educación de los trabajadores, la falta de acceso al sistema educacional. Y entonces él y todos los que trabajaban con él, a veces se tiende a personalizar mucho esto, pero
Recabarren es más un símbolo que el conductor único de esto, ¿no? Habla del sindicato, como tú dices, del partido, del diario obrero, hace de esos espacios los lugares donde los obreros se autoeducan. Para el movimiento obrero naciente chileno era muy, muy importante, decían ellos, reivindicarse por sí mismos, a partir de sus propios esfuerzos y sus propias iniciativas, y no esperar que de afuera vinieran a entregarle herramientas para resolver sus problemas. ¿Podríamos hacer un símil en esta trayectoria de Recabarren, que, no sé, anarquista, demócrata, ¿verdad? Después socialista, después comunista, en la trayectoria del movimiento obrero, ¿verdad? Viéndolo detrás. ¿Podemos hacer un símil de ese tipo en Salvador Allende? A ver, la experiencia, los orígenes de ambos son bien distintos, porque Recabarren era un obrero tipógrafo, que trabaja toda la vida en esa condición y que se ilustra, digamos, estudia, no era un obrero común y corriente, una persona que tenía otras proyecciones, otras capacidades que finalmente lo elevan a la estatura que tuvo. Salvador Allende vino de una familia de clase media acomodada, tenía un abuelo médico, su padre había estudiado leyes, era notario, si mal no recuerdo. Notario en Valparaíso. Exacto. Y entonces él tiene otra educación más formal, tiene una vivencia más acomodada, pero se encuentran en sus ideas, no se conocen, ¿eh? Recabarren muere antes de que Salvador Allende empiece a actuar públicamente, pero sí comparten un mismo diagnóstico respecto de la sociedad en la que viven, que es una sociedad injusta, desigual, en fin, dependiente, atrasada, pobre, y comparten una misma solución, que es el socialismo. Entonces, sin ser vidas totalmente paralelas o comparables, sí se fusionan en un proyecto común, y si uno quiere ser más metafórico, uno podría decir, Allende culminó lo que Recabarren inició. En el gran ciclo de lo que fue la historia de la izquierda chilena en el siglo XX, Recabarren simboliza el punto de partida y Allende simboliza el punto de llegada, digamos, la máxima expresión que adquirió ese proyecto. Si por ese lado yo sí haría la conexión. Excelente. Entonces, estamos para caer en cuenta totalmente la Unidad Popular. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre esa investigación conjuntamente con Verónica y otros historiadores jóvenes. Sí, hay un libro que es importante mencionar, Julio, que se llama Cuando hicimos la historia, editado por LOM, donde Julio hace un ensayo de hacer la revolución en Chile, y tomas como frase de referencia una cita de Tomás Mulián que dice que la Unidad Popular fue a la vez fiesta, drama y derrota. Porque en muchos casos se ha puesto el énfasis en el drama y en la derrota y no necesariamente en la fiesta. Cuéntanos algo de eso. Son hartas preguntas. Lo primero es decir que esto fue un proyecto colectivo que a mí me correspondió coordinar en tanto coordinador de la colección de historia del OM. No fue una idea que se me haya ocurrido a mí solo. Y convocamos un grupo de colegas y amigos. Entonces éramos bastante más jóvenes que ahora, hay que decirlo, reconociendo y agradeciendo el piropo de Dani, de jóvenes historiadores. Claro, tal vez en ese momento, ya a estas alturas no. Y lo que nosotros reparamos fue que se había hecho muy poca investigación histórica de la Unidad Popular. Que lo que había publicado en ese momento, estamos hablando de los 30 años del golpe, esa fue la fecha en la cual se gestó esta iniciativa, 2003 por lo tanto. Entonces decíamos, se ha escrito bastante desde las ciencias sociales sobre la experiencia de la Unidad Popular, se ha escrito mucho testimonio de participantes, de protagonistas, etcétera, pero estudios históricos, así, con toda la implicancia técnica, metodológica de eso, había muy poco. 3 o 4 en ese momento. Entre ellos uno de Peter Wynne, trabajadores de la Revolución, tejedores de la Revolución. Pero además es que muchos de estos estudios eran de extranjeros, que era un poquito desdoroso para nosotros como historiadores chilenos. Sí, bueno, están estudiando esta experiencia que es única, digamos, la historia nuestra y del mundo, más los gringos que nosotros mismos. Entonces el proyecto fue hacer una colección de artículos bien monográficos sobre aspectos que nos parecían importantes de la Unidad Popular, pero a partir de fuentes primarias y generar conocimiento nuevo en el fondo.
Y esto desembocó en el libro Cuando hicimos historia, que se inspiró, como tú dices, precisamente en esa idea, de esa frase de Mulián, que era uno de los autores por lo demás. Así es. Fiesta, drama, derrota. Y solo para terminar, decir que 10 años después, o sea, a los 40 años del golpe, sacamos la continuación de ese libro, que se llamó Fiesta y drama. La continuación. Varios de los mismos autores, algunos más, ellos sí, más jóvenes. Otros artículos, no los mismos. El esquema era el mismo, pero los temas eran otros. Y justamente lo hicimos en parte porque se nos criticó que en la anterior versión, vale decir, cuando hicimos historia, a pesar de nuestra declaración inicial, la fiesta estaba como medio ausente del libro. Entonces, en el Fiesta y drama nos esmeramos porque la fiesta tuviera más presencia. Conversamos con Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Vamos a la música y volvemos con el tema de hoy y en particular el libro Cuando hicimos historia respecto de la Unidad Popular. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo. Volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conversamos con Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016, y del libro Cuando hicimos historia, editado por LOM, el 2005 me parece, y una reedición posterior el 2015, tengo Que entendido. no es una reedición, es un nuevo libro. Que responde a la misma idea, pero son artículos nuevos. Claro, Una continuidad. Julio, Exacto. en ese libro hay un artículo, un ensayo que publicas llamado Hacer la revolución en Chile. Y señalas que lo políticamente correcto en aquella época, en la década del 60 y del 70, era ser partidario de la revolución. Luego, bueno, desarrollas alguna idea respecto a lo que eso significa. Comentemos con nuestros amigos invitados, con los auditores, qué significaba en ese momento exactamente ser partidario de la revolución, estar por la revolución. Lo primero que te diría es que el concepto de políticamente correcto era impensable en esos años, porque ser políticamente correcto es decir lo que uno cree que todos quieren oír y todos van a estar de acuerdo. Y en ese tiempo Chile, América Latina y el mundo estaban embarcados en un momento políticamente muy confrontacional. Habían dos grandes modelos de sociedad que estaban en pugna, y era una pugna que se expresaba en todos los planos, en el debate, en las ideas, en la calle y con las armas. Entonces, no todos eran revolucionarios en los 60. Habían también contrarrevolucionarios, y no eran pocos, ni en Chile ni en el mundo. Y finalmente la guerra la ganaron ellos. Entonces, simplemente decir de que no es que estemos hablando de una época donde todo el mundo estaba a favor de la revolución. Ahora, sí es una época donde la revolución no parecía una cosa utópica que estaba perdida ahí en la bruma de los tiempos, sino que era algo que estaba al alcance de la mano. O a la vuelta de la esquina, si ustedes prefieren. Era algo que se podía hacer en el ahora o en el mañana, y que dependía no de que se conjugaran así de manera automática fuerzas históricas, sino que dependía de lo que cada uno y cada una hiciera en el día a día. Entonces había un sentimiento misional, podríamos decir, muy fuerte, de que el mundo, la sociedad podían cambiar radicalmente, podían cambiar en el cortísimo plazo, pero que ese cambio dependía de lo que cada uno hiciera. Yo resumiría en eso esta sensación de vivir la revolución. Y del otro lado, quienes estaban en contra de esto, se daban cuenta también que tenían que poner todas sus fichas en juego para evitar que hubiese una revolución. Por lo tanto, es un periodo donde la revolución y la contrarrevolución son muy fuertes y muy cotidianos. En ese artículo Hacer la revolución en Chile señalas que la Unidad Popular fue la mejor ocasión histórica para hacer la revolución en Chile. También la has calificado como una positividad histórica, un esfuerzo vivo y entusiasta por construir una sociedad más humana, más justa, más solidaria. ¿Crees que esa idea subyace en la memoria colectiva? ¿Forma parte? ¿O crees tú que el drama y la derrota se sigue imponiendo en la visión histórica que hay del periodo del gobierno de la Unidad Popular? Difícil pregunta. Yo creo que se conjugan las dos cosas. Para quienes vivieron el proceso,
sin duda ha sido, digamos, la experiencia más cercana a hacer una revolución que hemos tenido en este país. Y donde pareció por un momento, 1000 días finalmente, ¿no? que se estaba actuando en función de construir una sociedad distinta. Y, digamos, la especificidad de la experiencia chilena, se pensó que eso, algunos pensaron que podía hacerse sin caer en una guerra civil, que había sido el drama de las otras revoluciones socialistas. Habían otros que no, otros que estaban a favor del tránsito al socialismo, pero nunca creyeron que pudiese hacerse sin pasar por el trance de la guerra civil, y bueno, eso provocó diferencias y pugnas muy fuertes al interior de la Unidad Popular. Pero también es cierto que esta experiencia terminó en una derrota brutal, con costos altísimos, con desgarros enormes. Entonces quienes vivieron el proceso portan las dos memorias. La memoria positiva, optimista, de mira, efectivamente nosotros alguna vez tuvimos la oportunidad de hacer historia. No solo los grandes personajes, sino que las personas de la calle, ¿no? Pero también está la sensación, fuimos derrotados inapelablemente, pagamos un precio altísimo por eso, y no son pocos los que realmente las heridas y las cicatrices pesan más que los buenos recuerdos. Yo creo que ahí no hay un desenlace claro que pueda decirse esto es lo que prevalece. Nosotros en el libro quisimos rescatar esta parte más positiva, o sea, esta sensación de estar construyendo una sociedad nueva. Pero nosotros llegamos hasta el 11 de septiembre, porque después viene el fin de fiesta, que es muy dramático en este caso. Estamos conversando con Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Vamos a los comerciales y volvemos. Volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016. Las palabras iniciales hablábamos de un extracto de un ensayo de María Eugenia Llanes, La batalla de la memoria. Y lo que se venía dando a partir de la década del 90, lo conversábamos durante el intervalo, de esta explosión que hubo de investigación, de estudio, de análisis histórico en la década del 90, frente a una sociedad, como tú señalas en tu artículo, que quería olvidar. Vale decir, un trabajo de los historiadores frente a una sociedad inerte, que no reaccionaba. Cuéntanos un poquito qué significa esto del tiempo de olvidar y el tiempo de recordar, que tú nos has planteado en algunos de tus artículos. Bueno, obviamente durante la dictadura era muy difícil hacer historia crítica. O sea, se sigue haciendo investigación histórica en las universidades, en fin, pero no en una postura de disidencia o de crítica frontal frente a la dictadura y al modelo de sociedad que estaban instalando. Entonces la expectativa nuestra, quienes estábamos en ese proyecto, era que con la restauración de las libertades públicas se iba a poder seguir haciendo con más condiciones, con más posibilidades ese mismo trabajo, pero también con una audiencia mucho mayor. Porque ya la censura, la represión aflojan, digamos, ya no es lo que era en tiempos de dictadura. Pero nos encontramos con que mucha gente en nuestra sociedad, no todos, no quería recordar, y no quería recordar particularmente la historia más reciente, por distintos motivos, en algunos casos por miedo. O sea, el miedo a la retroversión, al regreso a la dictadura, que es algo que en la primera parte de los 90 sigue muy vivo. Y no por fantasmagoría, sino que por, no sé, por el ejercicio de enlace, el boinazo, en fin. En ese contexto, disculpa, mejor están las suaves cenizas del olvido, que un poco habla de este temor, ¿verdad? Sí, exactamente. En otros casos era por cansancio. Había mucha gente que se la había jugado toda en 17 años de dictadura y ya no quería, nunca mejor dicho, más guerra. Quería descansar un poco. Y quienes eran partidarios de la dictadura, que no eran pocos y no son pocos, yo creo que es algo que conviene tener presente siempre que uno hace estos análisis, no querían hablar de esos temas para que no salieran a relucir sus culpas, sus crímenes, en fin. Entonces, había mucha gente que por distintos motivos no quería recordar los tiempos más recientes. Y esto se destraba, yo diría, con la prisión de Pinochet en Londres. Ese es el hito que rompe esta tendencia a la inercia, o a la amnesia, más bien dicho, de parte de la sociedad, y que permite que lo que se había estado acumulando y estudiando en los años previos rompa los diques
y se traslade, digamos, a un ámbito mucho más amplio de discusión, de debate y de conocimiento público. Entonces, hay un periodo amnésico que, visto desde el 2016, no es tan largo, son 8 años, pero que en el momento, para quienes estábamos en esta tarea, nos resultaba muy frustrante, porque decíamos, bueno, ¿cómo rompemos esto y hacemos lo que es nuestro trabajo, que es recuperar la memoria histórica y debatirla y socializarla? Quisiera hacerte una pregunta porque esa batalla no es abstracta. Tú también formaste parte en algún instante de sugerir un currículum diferente al interior del sucesor de Historia y Ciencias Sociales. ¿Nos quieres contar un poco de eso? Porque esa es una batalla también que hay que dar. Sí. A mí me convocaron al proceso de reforma curricular que tuvo lugar en la segunda mitad de los 90, en el área específica de Historia y Ciencias Sociales. Y yo participé porque me pareció que era un espacio importante que ocupar y que era una oportunidad también única. Reformas curriculares de esa profundidad no ha habido desde el año 1967 en Chile. Entonces fui parte de ese proceso y justamente una de las apuestas que hicimos ahí fue el de hacer llegar la formación histórica general del país hasta el presente. Antes la historia se estudiaba hasta 1891, con suerte hasta 1920, pero nosotros logramos instalar en el currículum obligatorio la historia de la Unidad Popular, del golpe de Estado y de la dictadura, por lo menos. Esa es una batalla ganada, quería acentuar eso. Además hay una serie de artículos y eventos que organizan los historiadores. Recuerdo el seminario Memorias para un siglo, por un nuevo siglo. Así es. Ajá. Está también el trabajo de Gabriel Salazar, Manifiesto de Historiadores. Y el de muchos historiadores en realidad, no solo de Gabriel Salazar. y tu trabajo junto a Gabriel Salazar, el libro La Historia Contemporánea, son 5 volúmenes, donde señalas que es una reflexión sobre aquellos problemas de la sociedad chilena que no han sido resueltos, que son necesariamente materia de análisis para las nuevas generaciones. ¿Cuáles, sintéticamente, nos podrías decir o enunciar son esos problemas de la sociedad que no han sido resueltos? A ver, retrocedo un poquito. Efectivamente, esta iniciativa Memoria para un Nuevo Siglo, obedeció a una idea que tuvimos justamente este grupo de historiadores que estábamos empeñados a romper esta barrera amnésica y reponer el debate sobre la historia reciente a un nivel más amplio. Hicimos un gran encuentro, convocamos artistas, escritores, cientistas sociales, actores sociales, en fin. Y de ahí salió este libro Memoria para un Nuevo Siglo, que a nivel de anécdota. Mientras estábamos realizando este congreso, nos enteramos de la prisión de Pinochet en Londres. Coincidió en el tiempo, fue octubre del 98. Exacto. Sí. Entonces nos enteramos, era como el segundo o tercer día del congreso, dijimos, bueno, y especialmente nosotros para darle más resonancia a esta actividad, hemos conseguido que Pinochet sea detenido en Londres. Era malo, ¿eh? Claro. Bueno, esto fue uno de varias cosas que se estaban haciendo en ese tiempo en la misma línea. Por ejemplo, la aparición un poco antes de Chile Actual, Anatomía de un Mito, de Tomás Mulián, que yo creo que fue un hito porque precedió a la prisión de Pinochet y levantó, a mi juicio, el primer balance serio y descarnado de lo que fue la derrota de la Unidad Popular y lo que significó realmente la dictadura y todas las continuidades que hay de la propuesta dictatorial tras la transición a la democracia. Ustedes recordarán también se desató un debate ahí entre Gonzalo Vial, que estaba defendiendo la obra de la dictadura, y historiadores más de izquierda, lo cual remató en el Manifiesto de Historiadores que tú señalas que fue encabezado por Gabriel Salazar, pero fue un grupo de nosotros, los mismos, o sea, los mismos que estamos hablando aquí, que estaban haciendo todas estas otras cosas, fuimos los que firmamos ese primer manifiesto, que tuvo también una resonancia muy inesperada para nosotros. ¿Cuál era la apuesta ahí? Que la historia reciente era para Chile traumática, que había cuestiones que no se habían resuelto y que había que por lo menos debatir, que el modelo de sociedad que había instalado la dictadura seguía en sus rasgos fundamentales intactos y que ahí habían cuestiones que también era necesario revisar y cambiar y que la sociedad como conjunto debía discutir este legado que se había recibido y que se quería rectificar.
Marco Antonio. Sí, profesor. Desde la época yo lo voy a recordar hace unos 30 años atrás, cuando usted nos hacía leer en la universidad Combates por la Historia. De ahí quiero sacar una pregunta que quiero llevarlo al tema actual, al tema presente. ¿Qué duda cabe que hoy día hay una crisis no solamente hay una crisis social y política, hay una crisis de credibilidad de los partidos y movimientos políticos desde un sector mayoritario de la población que no le tienen confianza? Hay una crisis que candidatos actualmente, ¿no es cierto?, han señalado hablan de una crisis institucional. Y el objeto, digamos, de ver cuál es la función presente de la historia, yo le quiero preguntar si usted recuerda en este minuto algún proceso histórico que haya tenido algunas características similares a las que tenemos hoy día, donde hay, como le digo, una crisis generalizada, donde tenemos problemas de educación, problemas de salud, y hoy día tenemos una gran clase, o sea, un gran movimiento político que todavía está en ciernes, pero que hoy día se empieza a movilizar por transformaciones profundas. Sí, antes quisiera decir de que yo les asignaba esas lecturas, pero no tengo la certeza que ustedes las hayan leído. Pero bueno, No, con Darío más hacemos fe porque íbamos justo a leer el libro. sí. Dani y Marco Antonio fueron mis alumnos en la Universidad de Talca, así que Así es. hay que rectificar la memoria histórica también en ese punto. Hay un periodo que yo diría que, bueno, la historia nunca se repite, ustedes saben, ¿no? Hay una especie como de mito de que la historia se repite, pero yo personalmente no creo que sea así. Pero sí hay analogías, hay paralelos que uno puede observar y sacar de repente lecciones útiles. Yo comparo este periodo con el periodo de la llamada cuestión social, de fines del siglo XIX, sobre todo comienzos del XX. ¿Y por qué lo comparo? Porque tenemos ahí un periodo en el cual un cierto modelo de sociedad, que sus conductores y beneficiarios consideraban que estaba muy sólidamente establecido, que tenía una serie de éxitos y de logros a su haber ganado una guerra, tener una estabilidad institucional importante, un periodo relativamente próspero en términos macro, en fin, pero que por debajo empieza a tambalear por una serie de problemas sociales y políticos no resueltos, por la exclusión de las grandes mayorías de los debates públicos, por la desprotección de los sectores populares, y finalmente por la falta de sensación de cohesión social. O sea, lo que entra en crisis en esos años es la idea de que la sociedad es un todo cohesionado y que de alguna manera todos se hacen cargo de todos. Por eso se habla de una cuestión social. O sea, cuando la cohesión social se resquebraja, se habla de cuestión social. Yo creo que estamos, y no es una idea mía, lo dijo un historiador francés, Pierre Rosanvallon, hace 20 años para Francia. Estamos en una nueva cuestión social, donde un modelo de convivencia que se pensaba relativamente exitoso o a lo menos eficiente, nosotros como los jaguares, ¿no es cierto?, de América Latina y todo eso, de repente empieza a hacer agua por distintas partes, sus conductores se deslegitiman, hay una sensación de desgobierno, de falta de conducción, alimentada por las acusaciones de corrupción y por los actos de corrupción, porque no son solo acusaciones. Y entonces la sociedad empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que nos mantiene cohesionados como colectividad? ¿Cómo puede ser de que el gobierno, las instituciones, no estén resolviendo los problemas más apremiantes de la sociedad? Y tiene cada uno que hacerse cargo de esas cosas. Y se empieza a cuestionar si este modelo de convivencia, que en este caso nosotros tenemos instalado desde la dictadura, será el más conveniente, si es lo que más le sirve a las personas que viven en Chile para resolver sus problemas, y empieza también a verse la fragilidad de ese modelo. No es algo que vaya a durar para siempre, sino que es algo que está mostrando falencias importantes y que puede ser cambiado. Y eso es lo que alimentó el naciente movimiento popular del siglo XX, a Luis Emilio Recabarren, a los socialistas, a los anarquistas, etcétera, la sensación de que era necesario hacer cambio y era posible hacer cambio. Correcto.
Bueno, y dentro de esta línea de cambio, ¿cómo usted ve? Yo sé que para un historiador preguntarle de futuro, yo sé que estamos absolutamente inhabilitados. No es nuestro trabajo. No es el trabajo de los historiadores. Historias del pasado, Marco. Sí, pero tiene una función social la historia, ¿cierto? ¿O no me equivoco? Ustedes Pregúntele al Premio Nacional. Bueno, ¿cómo ves tú hoy día, lo que estás viviendo hoy día como sociedad? Lo veo como un periodo interesante desde el punto de vista de que hay más expectativas y posibilidades de cambio que en momentos anteriores dentro de este ciclo que estamos viviendo, de la postdictadura. O sea, yo hoy veo que la sociedad se mueve más, de que hay más voces críticas, de que hay más gente en la calle, que hay gente que está discutiendo en serio sobre nuestro futuro como comunidad. Eso lo considero auspicioso. Es mejor eso que la pasividad o que la inercia. Pero también es peligroso. Porque en estos periodos de incertidumbre, de desestabilización de los pilares sobre los cuales se sostiene la sociedad, uno no puede predecir cuál va a ser el desenlace. El resultado. Claro. Sí, entonces puede ser un desenlace bueno, regular, malo o pésimo, y eso no se puede predecir, depende de qué hace cada actor, qué hace cada grupo y finalmente quién impone sus puntos de vista. Una visión. Quisiera hacer una aseveración. Uno de los capítulos de Chile Anatomía, un mito de Mulián, es el consumo me consume, que después fue sacado en apartado por la importancia que tiene y por las características sociales que adquiere este Chile. ¿Tú crees que esta serie de movimientos sociales que han existido últimamente, estudiantiles, AFP, AICEN y otros de salud, en realidad nos están pidiendo algo consumista? Yo creo que puede partir por ahí. Y ese ha sido el sentido común que se ha instalado entre nosotros desde la dictadura, ¿no? Pero que tiene la posibilidad de trascender eso. O sea, una cosa es yo me movilizo como estudiante para que me den más becas, y otra cosa es yo me movilizo como estudiante para que la educación sea gratuita para todos, y otra cosa es decir yo me movilizo porque la educación es un derecho social. Y toda persona que existe en sociedad tiene derecho a educarse. Una cosa es que yo me movilice contra las AFP para recibir una pensión más alta. Y otra cosa es que yo diga, para que hayan pensiones justas para todos, debemos cambiar el modelo de capitalización individual por el modelo de reparto solidario. Y ahí hay un cambio de paradigma. Entonces, lo que parte como una cosa, una reivindicación tal vez muy egoísta, puede desembocar en una forma totalmente distinta de mirar la sociedad. Y eso es lo que yo considero auspicioso de esta coyuntura. Conversamos con Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016, y para finalizar un último apunte, Julio, de una frase muy relevante que leí en alguna de tus entrevistas, porque dice que la historia tiene sentido en tanto responde a las interrogantes del presente. ¿Tiene algún complemento esa oración? O sea, más que un complemento es como enfatizar algo que es de sentido común. La historia es infinita, si uno nunca la va a conocer toda y puede encontrar muchas cosas distintas. Por lo tanto, uno siempre selecciona los temas a estudiar, a analizar, a proyectar, y los selecciona a partir de lo que a uno le está preocupando en el momento en que hace el estudio. Entonces, por ejemplo, hoy se están estudiando, no sé, la historia mapuche. Pero no es porque sí, porque a alguien con afán de coleccionista se le ocurre conocer a los mapuches, es porque el movimiento mapuche es uno de los movimientos sociales más fuertes y más radicales que está actuando en el Chile de hoy. Entonces, para entender ese movimiento, jóvenes historiadores mapuche, pero también historiadores no mapuche, quieren conocer mejor lo que ha sido esa historia para entender mejor lo que ocurre hoy con los mapuches. Y así por lo sucesivo. Entonces, la historia siempre nace de preocupaciones presentes, porque uno selecciona esos temas que uno piensa que le pueden ayudar a entender mejor esas preocupaciones. Gracias, Julio, en esta tarde de jueves. Julio es Premio Nacional de Historia 2016. Gracias por recibir nuestra invitación y venir a conversar con nosotros a la ventana. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, profesor. He disfrutado mucho la conversación. Un saludo especial de los trogloditas de Talca, ¿verdad? Un curso inolvidable, para bien o para mal. Gracias, Marco. Muchas gracias. Chao. Gracias, Dani. Chao, chao.
Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra.